Cada hombre y cada mujer es una estrella. ¡Hey! Antes de seguir, si te gustan los misterios, las conspiraciones y los secretos oscuros que nadie quiere que sepas, suscríbete al canal ahora mismo. ¿Quién fue Aleister Crowley? Desde su nacimiento en una familia puritana en el siglo XIX hasta su autoproclamación como la Bestia 666, Crowley dejó una marca que ha perdurado por más de un siglo. En este video desentrañaremos cada detalle de su vida, sus primeros años, su controversia con las creencias de su época y cómo llegó a ser conocido como el mago más influyente y temido de la historia moderna. Antes de sumergirnos en su historia, es crucial mencionar la Orden Hermética de la Golden Dawn, una sociedad secreta clave en su vida y en la que compartió espacio con figuras legendarias tales como Bram Stoker, autor de Drácula, H.G. Wells, creador de La Máquina del Tiempo, y Arthur Conan Doyle, el genio detrás de Sherlock Holmes. Este círculo no solo exploraba lo oculto, sino que influyó profundamente en la literatura, la filosofía y el esoterismo de su tiempo. Además, mencionaremos su conexión con figuras de la música, como Jimmy Page de Led Zeppelin, quien se inspiró en su obra y llegó a comprar la famosa Boleskine House, la residencia donde Crowley realizó sus rituales. La prensa de su época lo catalogó como el hombre más malvado del mundo, en un contexto político en el que figuras como Winston Churchill ya enfrentaban desafíos políticos respecto a la Segunda Guerra Mundial. Exploraremos también su filosofía, lema, sus rituales secretos y su influencia en subculturas y movimientos esotéricos. Aunque Crowley no mantenía una fe religiosa convencional, poseía una amplitud de conocimientos que lo llevó a explorar Egipto en busca de sabiduría antigua. Fue allí donde, según él, contactó con una entidad no humana que le dictaría el libro de la ley, la base de su filosofía. Prepárate para descubrir cómo este hombre polarizante trascendió generaciones y se convirtió en una figura que sigue fascinando, inspirando y aterrorizando a partes iguales. Nefancia y educación en un hogar religioso. Aleister Crowley nació el 12 de octubre de 1875 en Leamington Spa, Inglaterra, en una familia devota de los Hermanos de Plymouth, un grupo cristiano extremista. Desde muy pequeño fue instruido en los valores cristianos estrictos que gobernaban cada aspecto de su vida, incluyendo qué podía leer, qué podía ver y cómo debía comportarse. Su padre, Edward Crowley, era un predicador laico y propietario de una cervecería, quien dedicó su vida a enseñar las escrituras. La relación de Crowley con su padre fue cercana en sus primeros años, considerándolo un modelo a seguir, y fue a través de él que Aleister empezó a aprender sobre religión, rebelión contra su fe y el comienzo de sus intereses prohibidos. A la edad de 11 años, Crowley experimentó una tragedia que cambiaría su vida: la muerte de su padre. Este evento lo afectó profundamente y comenzó a resentir la religión que, hasta ese momento, había sido el centro de su vida. Su madre, profundamente cristiana, lo castigaba por cuestionar la fe, llegando incluso a llamarlo la Bestia, un apodo que Crowley tomaría con orgullo años después. Durante su adolescencia comenzó a leer sobre temas prohibidos y experimentó una creciente fascinación por el misticismo, la alquimia y las ciencias ocultas. Su vida universitaria en Cambridge y sus primeros pasos en el ocultismo. En 1895, Crowley fue aceptado en el Trinity College de Cambridge, donde se liberó de las restricciones familiares y exploró su sexualidad y sus intereses ocultos sin censura. Su vida en Cambridge fue una mezcla de estudios, poesía y experimentación personal. Aquí comenzó a identificarse como Aleister, un nombre que le resultaba más místico y poderoso. Además de sus estudios, desarrolló una obsesión por los textos de alquimia, cábala y magia. Fue durante estos años en Cambridge que Crowley comenzó a escribir poesía inspirada en su exploración de los temas esotéricos y prohibidos, sentando las bases de su futura carrera en el ocultismo. La Orden Hermética de la Aurora Dorada. Después de su tiempo en Cambridge, Crowley comenzó a buscar grupos ocultistas que le permitieran profundizar en sus conocimientos de magia. Fue en 1898 cuando ingresó a la Orden Hermética de la Aurora Dorada,
una organización secreta que incluía a algunas de las mentes más brillantes del esoterismo de su tiempo. La orden enseñaba prácticas mágicas y místicas complejas, y Crowley rápidamente se distinguió por su destreza en los rituales y su deseo de aprender todo lo que fuera posible. La Aurora Dorada le enseñó a Crowley la base de sus conocimientos mágicos, incluyendo la cábala, la alquimia, la astrología y los rituales ceremoniales. Conflictos y ruptura con la orden. Sin embargo, la relación de Crowley con la Aurora Dorada fue turbulenta desde el inicio. Su personalidad dominante y su deseo de sobresalir lo enfrentaron con otros miembros de la orden, como el poeta William Butler Yeats. Los conflictos internos alcanzaron un punto crítico cuando Crowley intentó acceder a los niveles más altos de la orden de forma prematura, causando indignación. Conflictos y ruptura con la orden. Sin embargo, la relación de Crowley con la Aurora Dorada fue turbulenta desde el inicio. Su personalidad dominante y su deseo de sobresalir lo enfrentaron con otros miembros de la orden, como el poeta William Butler Yeats. Los conflictos internos alcanzaron un punto crítico cuando Crowley intentó acceder a los niveles más altos de la orden de forma prematura, causando indignación entre sus colegas. Finalmente, debido a las tensiones y a su comportamiento poco ortodoxo, fue expulsado de la Golden Dawn, lo cual lo llevó a buscar su propio camino en la magia. La experiencia sobrenatural en Egipto y el nacimiento de Thelema. En 1904, Crowley y su esposa Rose viajaron a Egipto. Durante su estancia, Crowley afirmó haber sido contactado por una entidad llamada Aiwass, quien le dictó el libro de la ley. Este libro se convertiría en el texto sagrado de Thelema, la filosofía y religión que Crowley desarrollaría y predicaría por el resto de su vida. Thelema se basa en el principio de «haz lo que quieras será toda la ley», una frase que rechaza las restricciones de la moral tradicional y promueve la libertad absoluta para cada individuo. La influencia de Thelema en grupos esotéricos y subculturas modernas. Desde su concepción, Thelema ha influido a múltiples generaciones de ocultistas y subculturas interesadas en la espiritualidad alternativa. Las enseñanzas de Crowley han sido reinterpretadas y adoptadas por movimientos religiosos modernos, e incluso el interés por Thelema ha alcanzado a músicos, escritores y artistas de distintas épocas, especialmente dentro del movimiento de la contracultura de las décadas de 1960 y 1970. Prácticas ocultas y la búsqueda de poder espiritual. Crowley se convirtió en un símbolo de la magia negra, aunque él mismo no creía en una distinción tan rígida entre magia negra y magia blanca. Para él, la magia era una herramienta para explorar y acceder a poderes espirituales y dimensionales, independientemente de cómo fueran percibidos por otros. Su búsqueda de poder espiritual lo llevó a realizar experimentos peligrosos, invocaciones de entidades y la práctica de rituales complejos y temidos. El ritual Abramelin y otras prácticas extremas. Uno de los rituales más infames que realizó Crowley fue el del Abramelin, una práctica medieval de magia ceremonial que, según los textos, permite al mago contactar a su santo ángel guardián para obtener conocimientos y poderes sobrenaturales. Para realizar el ritual, Crowley debía aislarse y llevar a cabo días enteros de invocaciones y prácticas. Estas actividades, que se realizaban en lugares específicos como Boleskine, lo convirtieron en una figura polémica y temida. Compra y significado de la casa Boleskine. En 1899, Crowley compró una mansión en Escocia llamada Boleskine House. Este lugar aislado a orillas del lago Ness tenía la atmósfera ideal para los rituales de magia avanzada que Crowley planeaba realizar. La ubicación y el aislamiento de la casa, sumados a las prácticas oscuras de Crowley, hicieron que el lugar ganara una fama siniestra. Los rituales en Boleskine y las leyendas que surgieron han hecho de esta mansión un lugar de peregrinación para curiosos y practicantes del ocultismo. La controversia y su relación con el satanismo. Aunque Crowley no se consideraba un satanista, sus prácticas y el contenido de sus rituales generaron controversia. Los medios de comunicación, particularmente en Inglaterra, lo pintaron como un adorador del diablo y una amenaza pública. Esto alimentó el mito de que Crowley practicaba sacrificios humanos,
aunque estas acusaciones nunca fueron comprobadas. Su vida libertina y su abierta bisexualidad añadieron otra capa de controversia en una época profundamente conservadora. Influencia en el arte y la cultura. Crowley dejó un profundo impacto en las siguientes generaciones, especialmente en artistas, escritores y músicos. Su influencia es evidente en la música de rock, donde figuras como Jimmy Page de Led Zeppelin, quien compró la Boleskine House, demostraron su fascinación por Crowley. Bandas como The Beatles, quienes incluyeron su imagen en la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, también mostró interés en su figura. Además, autores como Alan Moore y Neil Gaiman han hecho referencias a Crowley en sus trabajos, consolidando su legado en la cultura pop. Su muerte y legado. Crowley falleció en 1947 a los 72 años, en Hastings, Inglaterra. Su vida estuvo marcada por la controversia, pero también por su innegable impacto en la espiritualidad moderna. Hoy en día, muchos grupos y comunidades, desde la Wicca hasta los movimientos de la nueva era, reconocen la influencia de Crowley en sus prácticas. Aunque fue vilipendiado en vida, Crowley es considerado un pionero en el ocultismo y una inspiración para aquellos que buscan una espiritualidad alternativa. Esoterismo, el arte y la música, y dejando una estela de misticismo y controversia. Gracias por quedarte hasta el final. Tu apoyo lo es todo. Nos vemos en el próximo misterio.